Compatriotas venezolanos, bienvenidos amigos repúblicos del mundo a esta conexión que hacemos todos los lunes a la 1 de la tarde desde el movimiento Repúblicos que pretende poner a disposición de los venezolanos una corriente de pensamiento que le brinde la oportunidad no solamente de adentrarse en las ideas, en los conceptos del generalísimo Francisco de Miranda, que hablaba de la separación de poderes y que ideólogos, en este caso filósofos españoles como Gustavo Bueno, ya desaparecido, pero que su legado a través de la Fundación Gustavo Bueno nos permite tener acceso a esa fuente de pensamiento que su hijo, principalmente Gustavo Bueno, hijo, y también otra cantidad de filósofos que forman parte de esa fuente de pensamiento que ellos mismos han denominado materialismo filosófico y que junto a otro grupo de ideas que nosotros en este caso las condensamos venidas de don Antonio García Trevijano, también recientemente desaparecido, conforman un eje de pensamiento de mentes lúcidas, de mentes brillantes que desde España y en correcto lenguaje español nos permite a nosotros adentrarnos en ese sistema de ideas que nos permita también ofrecerle a la nación venezolana una nueva forma de ver la política, de hacer la política y, ¿por qué no?, de ejercer el servicio público desde el poder para elevar el nivel de vida de la nación venezolana. Con esta introducción hemos dado chance, oportunidad de que lleguen algunos otros repúblicos que a esta hora tienen la gentileza de darnos y de brindarnos su atención, pero por sobre todas las cosas su tiempo, que es lo más valioso, para conversar, para mostrar la visión que tenemos nosotros acerca de la salida de esta pesadilla chavista que ha reinado en Venezuela durante los últimos 20 años, pero tan importante como eso es ver cuáles son las ideas que tenemos para hacer de Venezuela una nación completamente libre. Y es precisamente ese el título con el que decidí, a propósito de una conversa que sostenía hace apenas horas con una repúblico Carolina, que siempre está en nuestra sintonía y que me permitió además hacer varias citas, y voy a comenzar con esta primera, de este libro que pertenece a uno de esos discípulos, si se puede decir así, de la fuente de pensamiento de don Antonio García Trevijano, y no es otro que el filósofo de origen argentino Alberto Vuela, y este libro que recomiendo ampliamente, La teoría del disenso. Allí Vuela se detiene a conversar acerca del tema de la libertad, y precisamente hablar de libertad sin límites no es hablar de libertad. La libertad es responsabilidad. Un ejemplo sencillo y fácil de entender, por ejemplo, es el de el agua derramada sobre una mesa o sobre el piso. Cuando cae el líquido y no hay forma de lograr que tenga límites el esparcimiento, en este caso, del líquido, preciado líquido como es el agua, no agarra forma. Sencillamente es amorfa la manera como el agua se desparrama, ya sea en el piso o en una mesa. A diferencia, obviamente, de colocar límites para que el agua, ya sea en forma de cubo, de triángulo, de cuadrado, de la manera que ustedes lo deseen, va a agarrar forma el agua. Entonces, si entendemos que la libertad no tiene límites, no habrá forma. No agarrará forma. Y no habrá manera entonces de que esa libertad sea precisamente esa. Una libertad a la que todos tengamos acceso. Y permítanme un segundo, ya va. A la que todos tengamos acceso,
Porque de eso se trata la libertad. La libertad es responsabilidad. Los niños jugando cartas. El que pierde, hay unos niños que no les gusta perder, a que no saben perder. A nadie le gusta perder, de hecho, pero hay unos niños que no saben perder. Son niños. Un niño, cuando pierde el juego de cartas, pudiese tener determinadas reacciones. Hay unos que muerden, otros que se ponen bravos, otros que le dan patada a la mesa y acaban con el juego. El niño, por ser niño, no es libre completamente. Porque para que sea libre, el niño debe tener conciencia de la libertad. Y la libertad implica responsabilidad. Moneda, como todas, de dos caras. Libertad sin límites, libertad sin responsabilidad no es libertad. El niño sabrá, cuando deje de ser niño y tome conciencia de la libertad, que cuando pierde no tiene que arrebatar, tiene que aprender a perder, porque tiene plena conciencia de la responsabilidad en la que está inmerso para ejercer la libertad. ¿Por qué es tan importante dejar en claro estos conceptos? Porque las ideologías políticas, como por ejemplo el socialismo y el comunismo, que en Venezuela fueron utilizados como mampara para engañar a la gente y ofrecerles una supuesta, más que libertad, igualdad, y es con la que queremos también contraponer estos dos conceptos, porque la libertad no es igualdad. El principio fundamental de la democracia es la libertad, no es la igualdad. Pero bendito sea Dios, gordos, flacos, enanos, altos, bonitas, feas. ¿Cómo se hace? El ser humano, la naturaleza, es la diferencia. La naturaleza per se es la diferencia, no la igualdad. Y eso todos lo sabemos. Pero comunicacionalmente hablando, tratan de inocularnos entonces paradigmas en los que se vende una supuesta igualdad del ser humano. La única igualdad posible que ofrece la democracia como sistema de gobierno que deseamos para Venezuela, luego de sacar del poder de raíz a Nicolás Maduro y su camarilla, y por supuesto, también de poner en su lugar a quienes con su complacencia, blandenguería y oportunismo han sostenido al gobierno de Nicolás Maduro. Entiéndase, Fuerzas Armadas, cúpula de las Fuerzas Armadas podrida y narcotraficante, y lo que era hasta hace pocas semanas la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos que se prestaron para sostener a Nicolás Maduro en el poder. Volviendo al tema. Libertad no es igualdad. La democracia ofrece solamente como principio fundamental la libertad, no la igualdad. José Alberto, la semana pasada hablabas de eso. Sí, precisamente. La semana pasada hablaba de eso, pero por una falla técnica, abruptamente salimos del aire y estamos tratando de retomar el hilo para redondear la idea de libertad, de democracia, de igualdad, de separación de poderes. Serán temas recurrentes en nuestros programas porque nunca será suficiente hablar de estos temas, de estos conceptos, porque precisamente nuestra tragedia histórica reciente obedece al desconocimiento y al aferrarnos a paradigmas que nos han llevado a esta tragedia que tenemos hoy en Venezuela y que sufrimos todos, de alguna manera, estando o no dentro del suelo patrio. Volviendo al punto, libertad sin responsabilidad no es libertad. Libertad sin límites no es libertad.
Ahora, ¿por qué tener claro el concepto de la libertad? Porque es lo único que ofrece la democracia. La libertad política colectiva, la libertad de que todos en una nación, en un país, podamos tener aspiraciones políticas, por ejemplo, para poner nuestros nombres a la consideración de la voluntad de la gente, de la voluntad ciudadana. Eso actualmente no sucede en Venezuela, no solo porque no es una democracia, sino que en lo que creíamos que era una democracia antes del chavismo, no todo el mundo tenía igualdad de oportunidades para participar de sus aspiraciones políticas, porque estaba supeditado o condicionado a las oligarquías mediáticas, financieras, intelectuales y políticas. Y quien no tuviera cómo acceder al beneficio de estas élites, menos podía acceder entonces a aspirar al poder. ¿O acaso se nos olvida cómo llegó Hugo Chávez al poder? De la mano de élites comunicacionales, de la mano de élites financieras, que son las responsables de haber hecho de Hugo Chávez lo que hicieron. La figura política encantadora de serpientes que en el año 98 específicamente logra acumular la mayoría de votos versus la candidatura del doctor Enrique Salas Romer para acceder a la presidencia de la República de Venezuela. ¿Ofreciendo qué? Ofreciendo igualdad. ¿No recuerdan que cuando Hugo Chávez, no solo después que gana las elecciones, sino que anda con este cuento de la Asamblea Nacional Constituyente, que servía para todo, para resolver el dolor de cabeza, la piquiña, la cosa, el salpullido, toda esa broma se arreglaba con la fulana nueva constitución de Hugo Chávez? ¿O se les olvida? ¿O se les olvida cómo fue electa esa Asamblea Nacional Constituyente? No se nos puede olvidar, y entendible que los muchachos que tengan ahorita 20 años no lo sepan, pero los que tenemos un poquito más, se los tenemos que decir. Entonces, necesitamos destruir mitos, convertirnos en destructores de mitos, porque son los mitos los que nos tienen aquí en esta tragedia histórica. Necesitamos entonces acabar con el mito de que la democracia es igualdad. No, la única igualdad posible en el ser humano, en el hombre, es frente a la justicia. Es decir, que todos tengamos acceso a la justicia, tengamos el mismo nivel de oportunidades de acceder a la justicia. Esa es la única igualdad. Ahora, cuando la democracia se impone frente a la nación, frente a la ciudadanía, y le convence que lo que existe es igualdad en lugar de libertad, entonces es una democracia autoritaria que convence a la gente de que lo que tiene que existir es igualdad. Y por eso entonces los ricos hay que hacerlos pobres, y los pobres hay que ver cómo se hacen ricos entonces, pero quitándole a los ricos. ¿Qué es eso? ¿Qué varilla es esa? Eso no es así. Eso no es así. Lo que necesitamos es la libertad, que solo nos la puede brindar la democracia, porque es el principio fundamental de la democracia, y eso hay que tenerlo claro. La igualdad que nosotros desde Repúblicos le proponemos a Venezuela es la igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. Y eso va a decantar, porque al tener todos igualdad de derechos frente a la justicia, podremos entonces vivir en una verdadera libertad, porque habrán límites que genera, por supuesto, el acceso a la justicia. Habrán límites y responsabilidades que permitirá entonces que la libertad de uno no atropelle a la libertad del otro. Porque al final del día el derecho es eso. Mucho más complejo, por supuesto, para los estudiosos de la justicia y de los temas jurídicos, pero en blanco y negro, al final, en una frase que le diga a la gente de a pie algo bien concreto acerca de qué se trata el derecho,
es precisamente limitar las libertades de unos con otros, de manera que la libertad de uno no pueda irrumpir en la libertad del otro. Es por eso entonces que es bien importante tener claros estos conceptos, y es por eso que es bien importante que les invito muy cordialmente a que compartan estos comentarios, de que puedan abrir el debate a través de las redes sociales de qué es lo verdaderamente necesario para la Venezuela que está por venir, que no está lejos. Es necesario un sistema de gobierno democrático que ofrezca libertad, y si ofrece igualdad, que solo sea la igualdad referida a la que tienen los hombres frente a la justicia. Agradezco muchísimo la atención que le han prestado a este Periscope del día de hoy. La invitación es para el próximo lunes a la 1 de la tarde, cuando nos encontraremos por aquí de nuevo, por esta vía, para compartir conceptos e ideas que nos permitan ser cada vez más optimistas a pesar de la adversidad tan grande que reina en nuestro país, pero podemos sin duda lograr la libertad para nuestro país y elevar el nivel de vida de la nación venezolana, y ese es el empeño en el que nosotros desde Repúblicos estamos enfocados, sobre ejes fundamentales como la libertad política colectiva, la igualdad de los hombres frente a la justicia y, por supuesto, la oportunidad que tengamos todos de ser verdaderamente libres en un sistema verdaderamente democrático, en el que el tercer vértice de pensamiento de Repúblicos es el que representa, en este caso, el pensamiento del generalísimo Francisco de Miranda, que dentro del imaginario y del lenguaje, en este caso comunicacional, que nosotros queremos enviar, siempre está, en este caso, a mi derecha, su imagen, que representa la coherencia de nuestras ideas y de nuestros conceptos. Muchísimas gracias por su atención y tengan todos una feliz tarde, y nos vemos de nuevo el próximo lunes a la 1 de la tarde por acá, por Periscope.